Gálatas capítulo 3, versículo del 25 al 29. Hoy vamos a estar cerrando este tercer capítulo del libro de Gálatas, de la epístola a los Gálatas. Gálatas 3, 25. El mensaje que yo le he puesto al pasaje de esta mañana lo he titulado Privilegios de la mayoría de edad. Privilegios de la mayoría de edad. ¿Ok? Y es porque tenemos una analogía bien interesante y bastante fácil de entender que nos hace Pablo en esta porción de la epístola a los Gálatas. ¿Lo tiene? Gálatas 3:25. Dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a orar, incline su rostro. Muchas gracias por permitirnos escuchar su palabra. Gracias porque en otro tiempo estábamos extraviados en nuestros delitos y pecados. Mas su palabra ha alumbrado nuestros ojos y nos ha mostrado la luz de la salvación solamente en Cristo Jesús. Hoy le pedimos que su palabra nos siga hablando y siga transformando nuestro yo interior. Que mientras el hombre externo se va desgastando, el interno se va renovando día a día. Que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo al llevarnos al Padre. Gracias por su bendición, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Privilegios de la mayoría de edad. Y hermano, es que en nuestra sociedad hay una serie de privilegios que solamente se pueden acceder cuando uno es mayor de edad. Por ejemplo, ¿qué privilegios hay reservados para los adultos? La llave de la casa, muy buen ejemplo práctico. Aunque algunos menores de repente ya la tienen, pero usualmente era para los adultos. ¿Qué más? Poder votar en las elecciones. Ok, hay una autonomía en cuanto al derecho. Uno puede tomar decisiones propias, sin importar si tu mamá o tu papá están de acuerdo o no, llamémoslo así. No como cuando eres menor de edad, porque todas tus decisiones, a final de cuentas, tú no eres el responsable de ellas. Las decisiones tuyas, la responsabilidad de cuando eres menor de edad, ¿sobre quién recaen? Sobre los padres. También el brevete puede ser otro ejemplo. Son cosas que de niño no podemos acceder, pero cuando cruzamos esa barrera de los 18 años ya podemos obtener. Pues así también funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento. Y Pablo va a aprovechar esta figura para poder explicarnos los privilegios que solamente podemos obtener en Cristo Jesús. Estos privilegios, si no es en Cristo, no se pueden llegar a recibir. Están reservados solamente para los que tienen su fe en Cristo Jesús. ¿Me dejo entender? Ahora, las cosas eran un poquito diferentes, aunque también hay similitudes, en aquel tiempo. Habíamos visto la semana pasada que mientras el niño era menor de edad, había alguien que lo tenía que custodiar, alguien que lo tenía que cuidar. ¿Cómo se llama esa persona? El ayo, ¿ok? Que sería un tutor o una niñera, quizás algo parecido.
El ayo era un esclavo que se le designaba el cuidado de los niños. Entonces el ayo tenía que preocuparse por llevar al niño al colegio, porque el niño estuviera bien, por darle sus alimentos a su hora, pero también el ayo estaba encargado de repartir disciplina al niño. Entonces habíamos visto que este ayo, ¿a quién representa? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Ahora Pablo va a continuar en esa línea y necesito, hermano, que me entienda lo mejor posible la figura de la familia del primer siglo, porque Pablo la va a utilizar continuamente, no solamente en esta porción, sino a lo largo del capítulo 4. Escucha un feedback. A lo largo del capítulo 4, Pablo va a continuar con esta figura de la familia, o mejor dicho, del niño que llega a la madurez. La figura principal de todo esto es el niño, ¿ok? El niño sería los Gálatas, en el caso que Pablo está escribiendo, ¿sí? Muy bajo estoy. El niño serían los Gálatas, ¿ok? Los Gálatas. Y por ende, si me pueden cambiar el micrófono, por favor. Sí, son detalles técnicos que a veces suceden, hermano. Sí, ahora sí, ¿se escucha bien? Sí, ok, bien. Entonces estamos viendo la figura del niño. El niño representa, inicialmente dijimos, a los Gálatas. Y por extensión a todos los seres humanos, sean judíos o sean gentiles. Son los seres humanos, pero en su etapa de no convertidos, antes de que lleguen a la fe en Cristo Jesús. Los niños espirituales acá no es como en otros lugares de la Biblia, donde el niño representa al recién convertido o al cristiano en sus primeras etapas de vida. No, esa es otra figura. El niño representa aquí a los que no son convertidos. ¿Me dejo entender? Ellos no tienen derechos. Los niños no tenían derechos. Podían ser los hijos del amo, pero ellos no tenían en sí mismo derecho de tomar posesión de su herencia, por ejemplo. Cuando digo que los niños no tienen derecho, no, eso suena muy raro, como que voy en contra de los derechos de los niños. No, sí se le tenían derechos en el sentido de respeto, de amor, etcétera, etcétera, pero no tenían derecho. Por ejemplo, como los niños actualmente no tienen derecho a tomar decisiones independientes de sus padres. ¿Ese derecho cuándo llega? En la adultez. En la adultez recién adquieren ese derecho plenamente. El ayo, habíamos dicho entonces, que representa la ley de Dios. La ley de Dios que tiene que custodiar al inconverso para guiarlo a Cristo. El padre de familia, ¿quién sería? El padre de familia, aunque no está explícito en el texto que tenemos acá, lo vamos a encontrar en el pasaje de la próxima semana. El padre representa a Dios, ¿ok? Él es el padre. Y ahora también tenemos un punto más en esta analogía, la mayoría de edad. Cuando llega ese momento en que el niño deja de ser niño y se convierte en hombre. Esa mayoría de edad es una forma de referirse en este pasaje a Jesucristo. Quien es menor de edad no conoce a Cristo. Quien es mayor de edad conoce al Señor, o como diría Pablo más adelante, no que en sí lo conocemos, sino que hemos sido conocidos por Él. ¿Me dejo entender, hermanos? La mayoría de edad, ¿a quién representa? A Cristo. Conocer a Cristo. Los judíos ponían la mayoría de edad a los 20 años. Los romanos decían que un niño se volvía hombre a los 14 años. ¿Cuántos ya adultos tendríamos acá?
algunos ya a punto de convertirse adultos. Menos mal no estamos en la cultura romana. Así que, estimado joven, lo siento mucho, tienes que esperarte un poco más de tiempo. Para nosotros, ¿cuándo es la mayoría de edad? A los 18 años. Entonces, voy dejando claro, hermano, cuál es la figura acá. Repito rápidamente, el niño representa al inconverso, a la persona antes de Cristo. El ayo representa a la ley, que tiene que custodiar al niño para que llegue a Cristo. El padre de familia es Dios, y la madurez o la mayoría de edad, ese Happy Birthday número 18 para nosotros, sería el llegar a Cristo, conocer a Cristo. Entonces, hermano, hoy vamos a estar explorando en este pasaje cuáles son los privilegios que Dios te ha otorgado a ti como su hijo. ¿Cuáles son los privilegios que tienen los hijos de Dios? Porque si nuestros hijos tienen el privilegio de votar, de poder tomar decisiones independientemente, de sacar su brevete, así también los que estamos en Cristo Jesús tenemos privilegios que se nos ha asignado. Y esto recordando que lo que Pablo quiere es que los gálatas no regresen al judaísmo como si Cristo no fuese suficiente. Cristo es suficiente. Así que, hermano, hoy vamos a ver 3 privilegios que tenemos en Cristo Jesús, y el cuarto punto trata sobre quiénes son los que acceden a este privilegio. ¿Ok? Comencemos. En primer lugar, el primer privilegio que nosotros tenemos es que hay un nuevo entendimiento. Versículo 25 dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué fue lo que hizo que nosotros ya no estuviésemos bajo el ayo? Cuando hemos llegado a la fe. La fe puede ser una referencia a Cristo Jesús. Una vez que Cristo ha venido y ha dado su vida en la cruz, nosotros ya no estamos bajo la ley de Dios, porque la ley tiene el objetivo de guiarnos a Él. Pero la fe también puede ser entendida como nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando la persona que es inconversa, es guiada a través de la ley de Dios a que tenga un nuevo entendimiento en su cabeza y comprenda que necesita un Salvador, entonces ya deja de estar bajo la tutoría de la ley para comenzar a tener la libertad que solamente en Cristo se puede tener. Y es que, hermano, cuando el niño llegaba a la edad de la adultez, se entendía que su pensamiento finalmente es maduro. Es como nosotros, el día de hoy. Tú ves a un niño de 8 años jugando, no sé, subiéndose a los jueguitos estos que les echan moneda para que se pongan a funcionar. Tú ves un niño de 5 o 6 años subido a un juego de esos, ¿tú piensas que es normal o anormal? Es normal, está en su etapa. Pero ahora imagínese una persona de 18, 20, 30, 40, 50 años subido a un caballito de estos. Infancia frustrada. Está recuperando tiempo. Ya no pertenece a esa infancia, ¿cierto? Eso ya no pertenece a su época. Se entiende que esta persona tiene un razonamiento mucho más maduro. Igual en la toma de las decisiones. A los niños, ¿cuál es la decisión más importante que tienen que tomar durante el día? Bueno, ya digamos estudiar. Para otros niños de repente puede ser ¿qué voy a jugar hoy? ¿Con qué amigo me voy a ir a divertir? ¿Cuál es el pensamiento del padre? ¿Está pensando en ese tipo de cosas tan superficiales? El papá está pensando, ¿con qué le voy a dar de comer? ¿Con qué voy a pagar las cuentas? ¿Qué voy a hacer con este problema? ¿Cómo voy a resolver aquel otro problema? Cuando llegamos a la madurez de edad, ahora hay un entendimiento completo.
El niño en su inmadurez se le entiende que no entiende, se entiende de que no razone correctamente, es más, se entiende de que sea imprudente, que no esté preocupado por el día de mañana. Al niño se le entiende porque su pensamiento es inmaduro. Pero cuando un niño pasa a la adultez, se entiende que ahora su pensamiento es maduro. Obviamente, hermano, pues tenemos sus excepciones. Yo conozco personas de casi 50 años que no son muy maduras y conozco personas de 16 años que son más maduros. Pero la idea es que en la niñez el pensamiento, ¿cómo es? Inmaduro. Pero cuando llegas a la mayoría de edad, llegas a la plenitud de tu entendimiento. Esa es la figura acá. Ya, ¿cómo funcionan los niños? Los niños funcionan con reglas, ¿cierto? Tienes que ordenar tu cuarto, tender tu cama, guardar tus juguetes. Los niños funcionan con esas reglas externas, pero los adultos ya no funcionan con reglas externas, funcionan con convicciones internas. ¿Cuántos de ustedes ordenan su cuarto todos los días? Yo espero que todos. Todos los días es mucho, o sea, es volver a desordenar en la noche. Pregunto, ¿usted ordena su cama todos los días porque su mamá se lo dice? ¿O porque hay una convicción en su corazón? ¿Me dejo entender? Los niños funcionan con reglas, los adultos funcionan con convicciones. Mientras que el inconverso necesita la ley de Dios para que entienda de que él es un pecador, de que él está perdido sin esperanza alguna en este mundo, a menos de que abrace la fe en Cristo Jesús. Mientras que el inconverso funciona, llamémoslo así, con las tablas de la ley escritas en piedra, el cristiano funciona con la ley escrita en su corazón, con las tablas de la ley escritas aquí adentro. Él ya tiene la convicción, ya ha llegado a la madurez del entendimiento. Ahora, esta madurez del entendimiento corresponde solamente en cuanto a la salvación, porque una vez que llegamos a Cristo, necesitamos comenzar a crecer en muchas otras áreas de conocimiento. Pero en cuanto a la salvación, cuando una persona llega a Cristo, ya llegó a la plenitud. Ya dejó de depender de sus obras, ya dejó de depender de sus propios esfuerzos. Se ha declarado pecador, se ha declarado necesitado de la gracia de Dios. Ha comprendido que Dios solamente ha proporcionado un solo camino a la salvación y ha abrazado por la fe ese camino. Esta persona ha llegado a la madurez de su entendimiento. Durante un tiempo esta persona estaba escuchando de Dios y viendo lo que Dios hacía mientras era inconverso. Ahora finalmente ha llegado a entender quién es Dios. Mientras era inconverso, alguien le tenía que decir, Dios es así. Ahora cuando ha llegado a la madurez en Cristo, cuando ha llegado a conocer al Señor, dice la palabra que ya no es necesario que nadie nos esté diciendo, conoce al Señor, porque todos le conocerán. Todos los hijos de Dios que saben, conocen a su Dios. Diga conmigo, conocen a su Dios. Ya el tutor, ¿quién era el tutor? ¿Quién era el ayo? La ley. Ya el tutor no tiene nada más que enseñar. El tutor guiaba al hijo hasta que llegase a la edad de la adultez, y una vez que llegase a esa edad ya no le podía enseñar nada nuevo, nada diferente. El ayo quedaba sin utilidad. ¿Cuántos de ustedes adultos necesitan una niñera?
¿Qué pasaría si yo le contrato una niñera para que lo cuide? ¿No es absurdo? ¿No es ilógico? Es lo que Pablo está queriendo que los Gálatas entiendan. Ustedes, le dice a los Gálatas, quieren regresar a la ley pensando que la ley les va a poder dar algo que ustedes ya han recibido. Ustedes ya son adultos, no necesitan niñeras. No necesitan la ley en el sentido de no necesitarla como un instrumento para encontrar salvación, porque la ley no salva a nadie. Ya la ley no puede hacer, no va a ser salvación para nadie. No necesitas, porque tú ya has llegado a la salvación. Los Gálatas escuchaban por parte de los judaizantes: recibir a Cristo está bien, pero no es suficiente. Si no cumples la ley, no eres salvo. Eso es mentira. Hermano, nosotros tenemos que llegar a tener una madurez en nuestro pensamiento. Y aunque no lo crea, aún este tipo de cosas se nos mete en las iglesias. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que piensa, es cierto, hermano, que el vestir del cristiano tiene que ser decoroso. Tiene que mostrar, hermano, que tiene cuidado de los demás, que los demás no proporcionarles malos pensamientos en su cabeza. Eso es completamente cierto, es parte del amor al prójimo. Pero pensar que porque yo uso corbata soy más santo, ahí estoy en graves problemas. O de repente decimos que no, y espero no meterme en problemas, porque nuevamente digo, siempre que digo esto me meto en problemas, que porque comemos carne de cerdo somos pecadores y el que no come carne es más santo, es tratar de regresar a la ley como instrumento de santidad. Hermano, es lo que Pablo dice en Corintios: los que no comen, los que quieren abstenerse de esas cosas, son débiles en la fe. No significa que no tengan fe, pero son débiles en la fe. Pero los que han alcanzado una madurez entienden que los ídolos, ¿qué son? Nada. Los ídolos no son absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, los pleitos, las disensiones, todas las cosas, hermano. No te estés cuidando que si andas con corbata o no andas con corbata. Mantente preocupado de que tu lengua esté siendo demasiado criticona, que tu corazón esté siendo demasiado legalista, porque, hermano, eso no trae salvación a nadie. Hay un nuevo entendimiento ahora en Cristo Jesús. Amén. Hay un nuevo entendimiento. Y este nuevo entendimiento nos dice en el versículo 26, porque todos, ¿quiénes? Ahora, ¿quiénes son todos? ¿Todos los seres humanos? No, todos los que están en Cristo Jesús. Todos, sin excepción. No es que solo los judíos, porque los gentiles no tienen acceso a eso hasta que se vuelvan judíos. No, todos sin excepción son hijos de Dios. No necesitas hacer tu Bar Mitzvah. ¿Sabe lo que significa Bar Mitzvah? Hijo de la ley, hijo del mandamiento. En otras palabras, tú no necesitas ser hijo del mandamiento para llegar a ser hijo de Dios. Tú lo que necesitas es venir a la fe en Cristo Jesús, y entonces serás hijo de Dios. La ley nada más tiene la función de mostrarte tu gran pecado y tu gran necesidad de salvación. Ahora, ya en Cristo Jesús la ley no pierde su utilidad tampoco. No es instrumento de salvación, pero nos marca cuál es la voluntad de Dios para que yo viva agradándole a Él. ¿Me dejo entender? Ok. Segundo, ¿qué más tenemos en Cristo Jesús? Segundo privilegio para los hijos: tenemos nuevos vestidos. Y no estoy hablando del uniforme de los siervos que han cambiado la semana pasada. Ya se dio cuenta que tenemos nuevos uniformes, ¿no? No estoy hablando de esos vestidos.
En la sociedad romana del siglo I, los niños utilizaban una cierta ropa que cuando llegaban a la adultez, cuando cruzaban la barrera de la mayoría de edad, esa ropa se les quitaba y se les ponía una nueva túnica, lo cual representaba que este niño ya dejaba de ser niño y pasaba a formar un ciudadano adulto, con todos sus derechos, pero también con todas sus responsabilidades. En cierta manera también eso es parecido con nosotros. La ropa de los niños es diferente a la ropa de los adultos, o por lo menos así era hace años. Hoy en día lamentablemente se ha ido perdiendo eso. Pero antes, yo me acuerdo que yo tenía, cuando era niño, y no le muestro las fotos por vergüenza, pero tenía mi camiseta con el Pato Lucas. Yo tendría, ¿cuánto? 8 años quizá. Yo me sentía contento, feliz. Yo tenía con el Pato Lucas así gigante y la pantaloneta era el short, ¿cómo es que le llaman acá? Bermuda, era roja. Y yo andaba contento así por la calle, yo feliz. Hoy me daría un poco de vergüenza ponerme una camiseta del Pato Lucas con una bermuda color roja y andar caminando así por toda la calle. La ropa de los niños es diferente a la ropa de los adultos. ¿Me dejo entender? Pablo nos dice en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí hay una asociación entre dos palabras: bautizo y revestidos. ¿Quiénes son los revestidos? Los que han sido bautizados. ¿Y qué reciben los que han sido bautizados? Un nuevo vestido, revestidos. Ahora, hay que entender algo. El bautizo al cual se está refiriendo Pablo acá en este versículo 27 no es en sí mismo el bautizo en agua. ¿Por qué razón? Porque el bautizo en agua no tiene ningún poder sobrenatural como para limpiar pecados y darle una vida justa a nadie. Eso sería apoyarnos en las obras para tener salvación. Algunos cristianos aún lo piensan, que si una persona no se ha bautizado, no puede llegar a ser salva. Y eso no puede ser así. Si bien es cierto, el mandamiento es bautizarse en agua, no quitamos eso, pero no es requisito a la salvación, porque si no se está añadiendo obras para la salvación. ¿Y qué nos dice Efesios? No por obras, para que nadie se gloríe, solamente por la gracia de Dios. La palabra bautizo acá viene a ser una forma de referirse a la identificación con Cristo. Bautizo en la Biblia no siempre trata del bautizo en agua, sino trata de con lo que tú te sientes identificado, a quién has dicho y a quién le perteneces. Yo siempre me gusta poner este ejemplo. Si yo voy caminando en la calle con una camiseta color crema, con una franja roja vino, algo así es, ¿no es cierto? Creo. ¿Con qué me estoy identificando? Ahora, voy en la calle con una camiseta azul oscura y con blanco. Voy por la calle y voy con una camiseta rosada. ¿Me dejo entender? Yo me estoy identificando con un grupo. Es más, nuestro DNI significa Documento Nacional de... ¿Cuál es tu identidad? ¿Con qué grupo tú te identificas de todo el mundo? Con el peruano. Tú eres de la nación peruana. Tú no te identificas con los chinos, a menos de que tengas ascendencia china, qué sé yo. O no te identificas con los costarricenses. Tú te identificas a ti mismo como peruano. ¿Me dejo entender?
La misma forma se utiliza acá. Los que se han bautizado en Cristo, los que se han identificado en Cristo, que nuevamente entonces es la figura de llegar a la adultez o llegar a conocer a Cristo. Porque valgan verdades, no todos los que van al bautizo en agua, lamentablemente conocen al Señor. Y no dejan de ser otra cosa que pecadores remojados. No están bautizados. Pero cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, estamos bautizados en Cristo. Nos hemos identificado con Él. Hemos llegado a la mayoría de edad. Amén, ¿me dejo entender? Ahora, si yo he sido bautizado, ¿qué me da el Señor? Según el pasaje, una nueva vestidura. Hemos sido revestidos. Al niño, ¿se acuerda que le estaba diciendo que se le quitaba la túnica de niño y se le ponía la túnica de adulto? Lo mismo sucede con nosotros. Nuestras vestiduras estaban sucias. ¿Usted ha visto que los niños siempre andan a veces cochinos? Incluso mi esposa tenía una técnica, vestirlo de gris para que no se notara tanta la cochinada. Usualmente, y mi esposa también dice, cuando se lava en la lavadora termina como 1 kilo de tierra en el fondo de la lavadora, luego de limpiar la ropa de un niño, ¿cierto? Los niños, se entiende la figura, están sucios, están cochinos, sus ropas están sucias, pero cuando llegan a la adultez se le coloca ropa nueva, limpia, diferente. Una ropa que no es como la que tenían cuando eran niños. Cuando el cristiano conoce al Señor, cuando es bautizado en Cristo Jesús, el Señor le otorga vestiduras nuevas. Al nosotros creer en Cristo Jesús, nuestro pecado ha sido quitado. Nuestra maldad, lo que nosotros habíamos hecho, ha sido quitado y se nos ha dado una nueva vestidura para que ahora podamos vivir de una nueva manera, en una nueva vida, de manera santa, justa y limpia. Observe lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos y Gálatas son libros que básicamente abordan ideas muy parecidas. Y por eso es que encontramos en Romanos muchos de los temas que Pablo toca en Gálatas. Y en Romanos capítulo 13, versículo 12, Pablo está hablándole a la iglesia en Roma. Y les dice así, Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Esto hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cada día estamos más cerca que Él regrese. La noche está avanzada, ya se acerca el alba, por decirlo así. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. ¿Ve el parecido? Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia dice que ya para haber satisfacido los deseos de la carne, ya tuvimos tiempo cuando éramos inconversos. Pero ahora que no debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia, sino debemos servir al Señor con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, con todo nuestro ser. La nueva vestidura, hermano, entonces es una vida limpia, honesta, una vida santa delante de Dios. Tú cuando eras niño no podías tener esa vida porque te parabas ensuciando todo el tiempo. Pero ahora que eres adulto, ¿tienes que seguir viviendo en pecado en tu vida? No, ya tienes una nueva vestidura. Hermano, no ensucie lo que el Señor ha limpiado. Pero si lo has ensuciado, recuerda que la ley no lo puede limpiar tampoco.
La salida que nos da la Biblia para limpiar nuestra vestidura nueva cuando la hemos ensuciado no es ir a la ley. Dice que si nosotros hemos pecado, ¿qué tenemos? Tenemos un abogado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Aún la ley no nos sirve para quitarnos las manchas que tenemos en Cristo, o sea, en esta vida cristiana. Sino que cuando hemos pecado, ¿a quién tenemos que recurrir? A Cristo. A Cristo Jesús. La ley nos muestra el pecado, pero no nos libra del pecado. Es cuando conocemos a Cristo Jesús que tenemos la capacidad de vivir una vida justa. Por eso estar revestidos de Cristo, eso es lo que dice el versículo 27. De Cristo estáis revestidos. Yo te pregunto, hermano, tu vida, si de Cristo estáis revestidos, tu vida se tiene que asemejar cada día más a la de Cristo. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesús? En egoísmo, ¿no? Entonces, ¿por qué somos egoístas? ¿Por qué no servimos a nuestro prójimo? ¿Por qué no perdonamos al que nos ofende? ¿Por qué nos entregamos a los deseos carnales? Si de Cristo estamos revestidos, ya no debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de pecado. Ya no. Nuevamente digo, para eso ya tuvimos tiempo. Pero ahora que estamos de Cristo revestidos, vivamos de manera justa y sobria. Mateo 5:16 nos dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los demás vean vuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando el cristiano luce sus vestiduras blancas, el mundo termina exaltando a Dios, en el sentido de decir, wow, si hay un Dios que puede cambiar al hombre. Este que era un renegón, ojalá que tu hijo pudiera decir eso de ti. Este que era un renegón, o este que hacía tal y tal cosa, tus amigos, tus familiares, que son los que más te conocen, hoy notan un cambio en tu vida de tal manera que pueden decir, yo quiero ir a donde tú vas. Yo quiero conocer al Dios que tú conoces, porque si te cambió a ti, me va a poder cambiar a mí. O de repente te ve y te vuelve y te dice, uy, para estar así como este, mejor ni me hago cristiano. ¿Estamos honrando o estamos deshonrando el nombre de Dios con nuestras nuevas vestiduras? ¿Cuál es el tercer privilegio que tenemos? Tenemos un nuevo hogar. Tenemos un nuevo hogar, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, nuevamente vemos que todo esto se obtiene ¿cuándo? Cuando llegamos a Cristo, cuando somos adultos en nuestro ejemplo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nuevamente les voy a explicar cómo eran las costumbres en el tiempo antiguo. Los niños, ya sean propios o adoptados, no podían heredar la tierra que le pertenecía al padre hasta que cumpliesen la mayoría de edad. Lo mismo sucede básicamente con nuestra sociedad, ¿sí o no? Entre tanto que el niño es niño, la propiedad no está bajo su responsabilidad. ¿A quién se le entrega? ¿A quién? Ok, no sé el nombre técnico, pero básicamente es como su tutor, su curador, si más no me equivoco se le llama también, o un apoderado. ¿Ok? Pregunto, ¿el apoderado es el dueño de la tierra? No, pero el niño puede hacer lo que quiera con esa tierra. ¿Quién es el dueño? El niño, pero no puede acceder a la tierra porque todavía es
menor de edad. Y esto obviamente se intensifica cuando el niño ni siquiera pertenecía a la familia. Cuando el niño era de otra familia. Peor todavía, no puedo acceder a la tierra no solamente porque soy niño, sino porque ni siquiera pertenezco a la familia del dueño de la tierra. Pero cuando un niño era adoptado, dejaba de pertenecer a su antigua familia y venía a heredar todos los derechos de su nueva familia sin excepción. Pero igualito tenía que llegar a esperar a la adultez para poder tomar posesión de la tierra. Solamente, hermano, con la mayoría de edad, el hombre accede a todos sus derechos. Solamente cuando nosotros conocemos a Cristo, podemos llegar a tomar todos los derechos que nos corresponden de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vaya conmigo a Génesis 12, del 1 al 3, y vamos a repasar que es uno de los pasajes más importantes que nosotros debemos conocer del Antiguo Testamento para poder entender la historia de toda la Biblia. Génesis 12, del 1 al 3, es el pacto que Dios establece con Abraham. Génesis 12. ¿Lo tiene? La palabra de Dios dice así: por tanto, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Primero que todo, hermano, esta promesa, ¿Dios a quién se la hizo? A Abraham. ¿Y a quién más? Bueno, sería a su simiente, ¿cierto? Pregunto, ¿tú eras parte de esa simiente? A menos de que tú seas judío de cepa, aunque ya, hermano, se han perdido los registros y en realidad no hay forma de verificar. Los judíos perdieron los registros en el año 70, luego de que Roma invadió Jerusalén, y todos los registros que marcaba quién era el antecedente de cada familia se perdieron. Por eso incluso los judíos que tenemos hoy, no hay garantía de que sean judíos descendientes de Abraham. No hay garantía. Por eso el Mesías tenía que llegar antes del año 70. Los judíos están esperando al Mesías. ¿Cómo van a comprobar de que es hijo de David si ya no hay registros? Una vez que llegó Jesús, ya los registros no se necesitaban, porque Él es el cumplimiento de esta promesa. Pero yo como gentil no tengo derecho a esta promesa hasta que Dios me hace descendiente de Abraham, no por la sangre, sino como dice el versículo 7, Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros éramos los niños adoptados, los que no merecíamos la tierra, no solamente por ser niños, sino por no ser de esa familia. Pero el Señor nos adoptó dentro de su familia y nos ha traído para que la ley nos dé la tutela hasta que lleguemos a la mayoría de edad. Pero mientras que somos inconversos, no tenemos derecho a la tierra. Y la tierra prometida que recibieron los judíos era sombra de una tierra que tienen los creyentes. Y no es una tierra de este mundo. Es su heredad en el reino de los cielos. Es su herencia en los cielos. Hermano, si tú tienes o no tienes tierra en este mundo, no te aflijas. Tú tienes una herencia en los cielos que nadie te la va a quitar. Ahí los bancos no te la pueden quitar. Ahí no hay ladrón, no hay polilla, nada te va a poder quitar tu herencia. Pero esa herencia no podías acceder a ella entre tanto que eras menor de edad. Entre tanto que eras inconverso. Esa herencia, ¿cuándo la pudiste tomar como posesión?
cuando llegaste a Cristo Jesús. Solo entonces tu corazón se llenó de una gran alegría y de un gran gozo al considerar que tienes un lugar en los cielos donde Dios te tendrá a su lado por toda la eternidad. Un lugar de gozo, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay lágrimas, donde ya no vamos a estar siendo afectados por este pecado que nos agobia todos los días, donde vamos a encontrar el gozo y la felicidad eterna al lado de nuestro Señor. Tenemos un nuevo hogar en Cristo Jesús. Tenemos un nuevo hogar. Hermano, no sé si usted se llena de alegría. Si se llena de alegría, por favor avísele a su cara. No sé si usted se llena de gozo, de con solamente considerar de que tienes una nueva herencia, una herencia incorruptible. Una herencia que nadie te la podrá quitar. Y todo eso es consecuencia de haber llegado a la adultez. Tú no necesitas a nadie más que Cristo para tener un nuevo entendimiento, para tener nuevas vestiduras y para tener una herencia en los cielos. Ahora, finalmente y de manera corta, ¿quiénes son los que acceden a estas bendiciones? Y aquí dejo el versículo 28 hacia el final. Dice así: ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Hermano, aquí nos habla de tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Judíos y griegos, por el otro lado, esclavos y libres, y por el otro lado, hombre y mujer, o mujer y hombre, ¿no es cierto? Los judíos despreciaban a los gentiles, porque ellos no eran parte del pueblo de Dios. Y los gentiles también despreciaban a los judíos, porque ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. Los dos grupos paraban peleados. Luego, no hace falta en señalar mucho la problemática entre esclavos y libres. ¿Quiénes se sienten superiores? Los libres. A tal punto que Aristóteles, el filósofo superconocido de siglos atrás, decía que los esclavos eran implementos animados. En otras palabras, es como si tu licuadora simplemente respirara, pero no es más que eso, un objeto, algo que tienes en tu casa. A tal punto, hermano, que usted sabía que se podía matar un esclavo sin ninguna consecuencia legal. De la misma manera que tú botas tu licuadora y nadie te lleva a la cárcel por haberlo hecho, de esa misma manera tú te podías deshacer de un esclavo. Eran ciudadanos ni siquiera de segunda, de tercera o de cuarta, muchas veces ni siquiera considerados seres humanos. Y los libres, yo sí. Se hacía división. Y finalmente tenemos hombre y mujer, que hoy vivimos, hermanos, en una época más bien donde la mujer se está poniendo encima del hombre. Pero durante siglos la situación ha sido al revés. La mujer ha sido menospreciada por el hombre. Si la mujer ha podido llegar a tener igualdad de derecho con el hombre, se lo debe al cristianismo. El cristianismo es el que le ha enseñado a la humanidad que el hombre y la mujer tienen igual valor delante de Dios. Es malo el feminismo y es malo el machismo. Pero en la antigüedad, por ejemplo, hay un historiador judío que se llama Josefo, a quien se le atribuye esta frase: la mujer, como dice la ley, en todo inferior respecto al varón. Hoy en día Josefo dijera esto, lo apedrean. En aquel tiempo era el pensamiento. A tal punto, hermano, que ¿sabe cómo oraba un judío? Un judío levantaba sus ojos cada mañana y le decía: Señor, te doy gracias, porque no soy ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Justamente los tres grupos que Pablo toca acá: gentil, judío;
esclavo, libre, mujer, hombre. ¿Quiénes son los que reciben la bendición de Dios? ¿Será que los gentiles tenemos menos porción que los judíos? ¿Será que los esclavos tienen menos porción que los libres? ¿Será que las mujeres tienen menos porción que los varones? No, hermano, lo que Pablo está enseñando acá es que delante de Dios, en cuanto a la salvación, todos los seres humanos tienen igual valor. Todos acceden a la misma herencia. Todos hemos sido bautizados por un solo espíritu. Todos tenemos un solo Padre, una sola fe. No hay un cielo para hombres y un cielo para mujeres. No hay un cielo para libres y un cielo para esclavos, ni para judíos y gentiles. En cuanto a la salvación, somos uno en Cristo Jesús. Es cierto que en cuanto a los roles que tenemos en la sociedad, nuestros roles son diferentes. Pero eso no significa que la mujer sea menos o que el hombre sea más, o el hombre menos y la mujer más. Pero en cuanto a tu valor para Dios, no importa si tú eres esclavo o libre, gentil o judío, hombre o mujer, tú vales ante los ojos de Dios, igual que los otros seres humanos. ¿Me dejo entender, hermano? Gálatas, no se dejen engañar. Es como estar escuchando a Pablo. No se dejen engañar. Les están diciendo que para ser judío es ser mejor. Eso es una gran mentira. ¿O no, Pedro? Me imagino a Pablo, ¿se acuerda de Pedro en Antioquía? Siendo hipócrita, dejando de juntarse con los gentiles porque los judíos comenzaron a criticar. Y ya me imagino Pedro, sí, tiene razón. A ese día aprendí la lección. No se dejen engañar. Hermano, no hay nada que la ley pueda hacer por ti que Cristo ya no haya hecho. Concluyo con esto. Entonces, ¿qué te ha otorgado Dios como su hijo? Te ha otorgado que tengas madurez en tu pensamiento. En cuanto a la salvación, has llegado a conocer a Dios. Te ha otorgado que tengas nuevos vestidos. Ahora tienes una vida limpia y nueva. Y te ha otorgado que tengas un nuevo hogar, donde ahora tienes derecho a vivir en esa casa que el Señor te da por toda la eternidad. La ley te preparó como el ayo, pero una vez que llegas a Cristo Jesús, vive tu libertad. No significa vive lejos de la ley, no, pero significa no te apoyes en la ley para creer que así vas a llegar a ser salvo. Somos libres en Cristo Jesús. Y como aplicación quiero hacer 4 o 5 preguntas. Si Dios te ha dado un nuevo entendimiento en cuanto a la salvación, la pregunta es, ¿estás creciendo para conocer más cosas sobre el Señor? ¿Te estás preocupando por conocer cada día más al Señor en los estudios personales en tu casa, con tu Biblia, en la iglesia, en los grupos que tenemos? ¿Te estás preocupando de tu edificación espiritual? Por cierto, hermano, este jueves comenzamos un nuevo curso llamado El Único Dios Verdadero, gratuito. Todo aquel que quiera se puede inscribir. La verdad acerca del hombre. Gracias por la corrección. La verdad acerca del hombre. Y lo comenzamos este jueves a las 7:30. Ven, anótate. Con el hermano Oscar, hermanito Oscar, levante la mano ahí atrás. Con el hermano Oscar, anótate. Preocúpate por crecer en tu entendimiento. No te quedes solamente con haber conocido al Señor, porque el Señor tiene mucho más que quiere que conozcamos. La segunda pregunta es, ¿qué estás haciendo con las ropas limpias que el Señor te ha dado? ¿Te estás preocupando de vivir en santidad o las estás ensuciando de continuo?
¿Crees que el propósito por el cual Dios te dio ropas nuevas es para que las sigas ensuciando? ¿O es para que luches contigo mismo y las mantengas limpias todo lo que sea dentro de tu alcance? Para que batalles con tu propio corazón para no pecar contra el Señor. Y que cuando hayas caído, vengas al Señor Jesús y le pidas perdón por tus pecados. Tercero, ¿vives esperando y anhelando la herencia que tienes en los cielos? ¿O tu mirada está puesta en las cosas de este mundo? ¿Cuál es verdaderamente tu hogar? ¿Dónde está la alegría de tu ser? ¿En la herencia que tienes allá arriba o en lo que puedes alcanzar en esta tierra? Si bien es cierto, hermano, debemos luchar por tener una vida digna para la gloria del Señor en esta tierra, pero eso no es lo principal de nuestra vida. Nuestra esperanza está en los cielos. Cuarta pregunta. ¿Estás haciendo barreras donde el Señor las ha quitado? Quizás no te gusta juntarte con otros cristianos porque no piensan exactamente lo mismo que tú piensas. Quizás no te gusta juntarte con otros porque no, yo tengo otro tipo de pensamiento. No hagas barreras donde Cristo no las ha puesto. Somos una sola iglesia en todo el mundo. Así en cuestiones secundarias, no piense lo mismo que tú. Tú no te rehuses a hacerlos tus hermanos y amarlos en verdad. Los cristianos debemos hacer puentes, no paredes. Y en quinto lugar, y quizá la pregunta más importante que tengo que hacerte hoy, tú que estás ahí en tu asiento, ¿has llegado verdaderamente a la madurez? ¿Has llegado verdaderamente a conocer a Cristo? No te pregunto si conoces o has escuchado el nombre de Cristo. No te pregunto ni siquiera si has experimentado un bautizo o si vas a una iglesia, ni siquiera si sirves en esa iglesia. Es si conoces al Señor, si de verdad tus vestiduras han sido renovadas, tu entendimiento ha cambiado y la dirección de tu vida ahora es glorificar a Dios. Si no es así, hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día para que conozcas al Señor y llegues a la madurez de tu pensamiento. Llegues a de verdad acceder a estos privilegios que solamente están reservados para los que están en Cristo Jesús.